ido yo compartiendo cada uno de los momentos de la vida familiar. ¿Cómo voy yo siendo empático, siendo tolerante, sabiendo escuchar, sabiendo comunicarme a nivel familiar? De lo individual pasé a lo familiar y de lo familiar voy a pasar a lo social. ¿Cómo voy yo tejiendo mis relaciones sociales? ¿Cómo fui vinculándome con ellos? Y cómo voy generando un estado de respeto, un estado de empatía y sobre todo cómo voy creciendo y permitiendo que el grupo, no solamente familiar, sino también social, ya sea en el trabajo, en el club de amigos, en la escuela o en la universidad, donde yo comparto, se van tejiendo las redes del respeto y voy garantizando que esto sea con principios democráticos. Entonces, las características de salud mental van a ser a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, pero que va a depender mucho de cómo nosotros, de lo individual, vamos trasladando a lo familiar y luego a lo social. Y cuando hablamos del cuidado integral de la salud mental, siempre vamos a recordar que las relaciones horizontales tienen y son simétricas y participativas, que no solamente soy yo, sino que también es la otra persona, que va a involucrar todos los comportamientos y las actitudes que son pertinentes para favorecer las potencialidades de las personas a quienes se cuidan con la finalidad de mantener y mejorar su salud. Es decir, no solamente involucra a mí como persona individual, sino también familiar y social, porque es un interactuar, es una relación horizontal y participativa. Si yo cuido mi salud mental, entonces voy a cuidar de la otra persona. Aquí la clave sería el respeto por el otro, la conciencia sobre la importancia de cuidarlo y de cuidarnos. Por eso decíamos que el ser humano no es individual, el ser humano es social, el ser humano es parte de familia, el ser humano es parte de un colectivo. Entonces, la salud mental va a ser intersectorial y multidisciplinario si nosotros hablamos en la atención de la salud mental. Según la Ley de Salud Mental del año 2017, la Ley 30947 considera prioritario el cuidado de la salud mental en poblaciones vulnerables, en la primera infancia, en la adolescencia, en mujeres y adultos mayores. Eso no quiere decir que a las personas que no son vulnerables, como por ejemplo el que trabaja, está en buen estado de salud físico, no tenemos que cuidar. Sí tenemos. La ley nos dice que sí, porque nosotros somos parte del cuidado, del autocuidado de nuestra salud mental. Aquí solamente están priorizando que debemos considerar y tener mucho más respeto y valorar a la población, que va a depender mucho de cómo nosotros vamos cuidando, cómo nosotros vamos haciendo, desarrollando actitudes para que el otro que está frente a nosotros también tenga la posibilidad de crecer y desarrollarse como persona o como persona con la capacidad de decir, estoy bien en mi salud mental. Entonces, la implementación de servicios de atención comunitaria vino con esta ley como componentes primordiales y esenciales de las redes integradas de cada establecimiento o cada DIRIS, que nosotros lo llamamos, dentro de lo que es MINSA o salud, cuando hablamos de los primeros niveles de atención
y luego vienen los centros de salud especializados. Entonces, específicamente para ellos nos dice la ley de salud mental que debemos considerar personas vulnerables para la atención y el acompañamiento en salud mental. Entonces, el modelo de salud mental comunitario tiene enfoques, ¿no? Determinantes sociales, los derechos humanos, y ustedes saben que los derechos humanos están basados en el respeto, en la igualdad, está basado en la interculturalidad y especialmente cuando hablamos de salud mental comunitario, como su nombre dice, dentro de la comunidad, dentro de y parte de la comunidad, vamos a hablar mucho de lo que es inclusión social, porque van a ir generándose que están y se deben desarrollar en gestión territorial. ¿Qué nos quiere decir en gestión territorial? Nos dice la salud mental comunitaria de que en cada localidad o en cierto cierta localidad de la comunidad, basándose en que cada 100.000 habitantes debe tener un centro de salud mental comunitario. Y muchas veces nosotros cuando hablamos de centros de salud mental comunitario, decimos son para personas que no tienen la capacidad igual que la mía y que de repente tiene problemas de salud mental. No necesariamente. Entonces, cuando hablamos de salud mental comunitario, hablamos de una atención integral, empezando desde el primer nivel de atención, empezando desde el primer nivel de prevención. Eso es hablar de salud mental. La salud mental, entonces, vamos a empezar desde el primer nivel de atención y desde el primer nivel de prevención. ¿Dónde hago yo la prevención de primer nivel? La prevención de primer nivel, vamos a conversar de que lo hacemos en las escuelas, lo hacemos incluso en el hogar, con nuestras vivencias diariamente, en los colegios, cuando los docentes o cuando los trabajadores de salud hacen sus sesiones de prevención frente a conflictos, por ejemplo, frente a la violencia o frente a algunas actitudes que puede estar pasando dentro de nuestro entorno escolar. Entonces, yo estoy haciendo prevención de la salud mental. Y luego tengo que, recién cuando hay un riesgo, voy a pasar a la atención de primer nivel de atención en los establecimientos de salud. Cuando pasan al establecimiento de salud, igual hemos dicho que el cuidado de la salud mental es multidisciplinario, intersectorial. Cuando digo intersectorial, el trabajo conjunto de educación, de MINSA, del MIM, de la policía. Y cuando digo multidisciplinario, la intervención del médico, en el primer nivel del médico, de la obstetra o del psicólogo, de la enfermera, de todos los profesionales, todos los que trabajan en un establecimiento de salud están en la capacidad de trabajar o de realizar sus atenciones siguiendo el modelo de salud mental comunitario, es decir, multidisciplinario. Y no solamente a los usuarios que vienen con problemas de salud mental, sino a todos para la prevención. Cuando ya necesita una intervención de riesgo, van a ser derivados a un establecimiento o a un centro de salud mental comunitario. Y aquí también la atención va a ser multidisciplinario. En los centros de salud mental comunitario, en cada centro de salud mental comunitario vamos a encontrar el equipo multidisciplinario. También se trabaja en el centro de salud mental comunitario actividades de prevención. Pero vamos a recordar que las actividades de prevención primaria vamos a empezar.
incluso, como decía, desde el hogar, desde la escuela, desde los clubes, desde la parroquia, donde nosotros vemos, actuamos no solamente a manera individual, sino también social y colectivamente, ya seamos estudiantes, seamos en nuestro trabajo o en nuestro centro laboral o en nuestros lugares de diversión, como son los clubes deportivos o donde estamos para ir y actuar como entes que participa en la parte social, ¿no? Como en los comedores y clubes sociales. Entonces, el modelo de salud mental comunitario, basado en el enfoque de derecho, nos dice que la salud mental, específicamente, está el derecho a la salud con la disponibilidad y acceso a los servicios. Nos dice que el derecho al acceso universal tiene y debe ser el acceso libre y voluntario, que van a priorizar la atención a los menores de edad, a las mujeres víctimas de violencia, personas en situaciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, así como las víctimas de eventos naturales y catastróficos. Y en otro de los artículos de derechos en el ámbito de servicio de salud mental nos dice que nosotros tenemos la posibilidad de la atención cercana al domicilio. Por ello, dice, puedo atenderme en el centro de salud más cercano a mi domicilio. Que tenemos derecho a la información sobre los servicios y sobre su estado de salud mental. Si voy a un centro de salud de primer nivel, el centro de salud de primer nivel son los puestos y los centros de salud. No son hospitales ni centros de salud mental comunitario. Son los puestos y los centros de salud. Entonces, nos dice que la información sobre los servicios y sobre su estado de salud mental, nosotros lo podemos acceder. Cuando voy a un centro de salud de primer nivel, a un centro o un puesto, generalmente ahora, con el modelo de salud mental, los profesionales de la salud están capacitados para podernos hacer tipo encuesta, ¿cómo estoy hoy en mi salud mental? A través de fichas de 10 o 12 preguntitas, ellos tienen la posibilidad de saber y conocer cómo estamos, porque nosotros como usuarios decimos y contamos lo que nos pasa a través de la ficha de tamizaje. Entonces yo tengo y debo, o sea, tengo el derecho de pedir información cómo me encuentro después de la entrevista o después de la atención. ¿Qué más me dice el derecho al servicio de la salud? De obtener los medicamentos y todo lo que deriva de lo que es servicio en salud mental. También hay derecho al internamiento, pero todo ello tiene que ser con el consentimiento informado para que yo pueda ingresar a un tratamiento, de ser informado sobre el derecho de recibir, continuar un tratamiento. Yo tengo que ser informado. También tengo el derecho de protección en contra del abandono familiar. Tengo el derecho a que se me realice o me practique el mejor tratamiento, rehabilitación, y finalmente que me vuelvan a insertar a mi grupo familiar, social y laboral. Tengo también la libertad de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy en un establecimiento y sé y veo y consto de que no me están brindando una atención, el cual está a lo que yo necesito, a lo que yo espero, tengo el derecho de poder decir, pueden realizar mi referencia a un establecimiento de mayor
nivel o de mayor jerarquía. Entonces, todo eso está enmarcado dentro del modelo de los derechos humanos en salud mental. La salud mental, habíamos dicho que estaba en el enfoque del curso de vida. Es decir, el curso de vida es un enfoque clave para la continuidad. Cuando empieza, habíamos dicho, empezaba por todas las etapas de vida. No solamente la salud mental está en la etapa de vida adolescente, o no solamente está en el niño, o no solamente está en el adulto mayor, sino está en las trayectorias de todo, desde la etapa de vida niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. Entonces, el curso de vida es un enfoque clave para la continuidad del cuidado en salud mental y el máximo desarrollo integral posible de las personas que en oportunidades están afectadas por algunos trastornos mentales. Y como dije, no solamente salud mental nos dice hay que hacer el tratamiento, sino también tenemos la posibilidad de trabajar en lo que es la prevención primaria. Entonces, salud mental comunitaria en derechos humanos, según el acuerdo de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, nos dice que son derechos fundamentales que se deben protegerse: el derecho a ser tratado con humanidad y respeto, el derecho a una admisión voluntaria, era lo que decíamos, el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a recibir el tratamiento dentro de mi establecimiento de la comunidad, el derecho a proporcionar consentimiento informado antes de recibir cualquier tratamiento y el derecho a un tribunal independiente e imparcial que determine la legalidad de la detención en un hospital psiquiátrico. Ya no se estila ahora lo que es la hospitalización, sino dentro de lo que es salud mental comunitario están los cuidados desde la comunidad con su centro de salud mental comunitario, donde si hay riesgo están en observación por horas y luego son integrados nuevamente a su familia, salvo que tengan riesgos muy severos si son enviados a un instituto. Entonces, el modelo de salud mental comunitario, como les comentaba, ahora ha hecho desplazamientos. Lo que antes decíamos del enfermo mental, ahora se dice el cuidado, el ciudadano con necesidades de cuidado integral y continuo. Lo que antes era un tratamiento médico, psiquiátrico y psicólogo, o sea, solamente eso, ahora es el equipo inter y transdisciplinario en salud mental. Lo que antes era la institución psiquiátrica, ahora son servicios de salud comunitario en un territorio definido. Era lo que conversamos, que por cada 100,000 habitantes debe estar un centro de salud mental comunitario. Antes se decía de la atención psiquiátrica y psicológica. Como repito, ahora es el cuidado comunitario de la salud mental. Es decir, no solamente participa el psicólogo, sino también participa la enfermera, el psicólogo, terapista ocupacional, terapista del lenguaje. Se hace club dentro de lo que están los centros de salud mental comunitario, hay club de familias, hay club de usuarios. Lo que antes se conversaba que eran enfermos mentales de la exclusión social, es decir, eran separados, ahora tienen la igualdad y universalidad del acceso, es decir, tenemos el derecho a estar incluidos en el grupo de salud mental comunitario. Antes decíamos son objeto de intervención, ahora son a la participación y a la movilización social. Antes decíamos salud mental
es la contención de síntomas. Ahora decimos, salud mental es la recuperación total y la rehabilitación psicosocial. Entonces, del cuidado a la continuidad de cuidados. Nos dice que a través de las múltiples intervenciones, ¿no? A nivel individual, a nivel comunitario y familiar, y finalmente a nivel social y político. Entonces, el modelo ecológico de lo que es salud mental, vamos a recordar que va de lo individual en sus relaciones interpersonales, ¿no? Va a lo comunitario y finalmente va a lo social. Muy bien, de repente hay un descanso. ¿Estamos? Tomamos una pausita. Continuamos, licenciada. Ok, entonces continuamos. Vamos a la segunda parte. Bien, entonces estábamos comentando sobre la implementación del modelo de atención comunitaria en salud mental en el Perú. ¿Cómo se da y cómo se dio? En el año 2015 empezaron a darse por primera vez los centros de salud mental comunitario, es decir, el modelo de atención comunitaria en salud mental. En Lima fueron establecidos en el año 2015, todavía funcionaba el sector salud a través de DISAS y a través de redes de salud. Y una red de salud integraba, además, por distritos, integraba grupos de establecimientos de salud. Igual, siguiendo lo que nos dice la base territorial, dice que cada 100.000 habitantes tendríamos que tener un centro de salud mental comunitario con el equipo multidisciplinario, con ambientes, con infraestructuras muy diferentes a lo que es una atención médica en un establecimiento de salud o a lo que era un hospital psiquiátrico. Entonces, en el 2015, por primera vez se da el modelo de atención comunitaria en salud mental a través de los centros de salud mental comunitario. A partir de ahí, en la actualidad, por ejemplo, en Lima, están conformados las DIRIS, y en cada DIRIS tienen brechas por cada 100.000 habitantes de poder organizar un centro de salud mental comunitario. Cada centro de salud mental comunitario tiene que velar que esta atención sea un modelo de cuidado en salud mental, donde el centro va a tener y va a cumplir con las necesidades que tiene la comunidad. No solamente va a cuidar al usuario que viene, sino también a su familia y a su comunidad. Entonces, va a asegurar el cuidado integral a través de equipos multidisciplinarios de una manera horizontal. Cuando hablamos de equipos multidisciplinarios, vuelvo a repetir, es el equipo de profesionales, empezando del médico psiquiatra, del médico de familia, el psicólogo cognitivo-conductual, terapista del lenguaje, terapista ocupacional, enfermera con especialidad en salud mental, químico farmacéutico, técnico de enfermería, y ahora cuentan con sus agentes comunitarios. Todo el equipo interdisciplinario va a actuar en bien de un usuario. Esta atención debe ser horizontal. Ya no estamos sentados detrás del escritorio.
Ahora es como cuando nosotros veíamos muy lejano esa figura que el paciente está en el mueble y su psicólogo está al costado. Ahora es la atención así. No con su sofá, pero sí con sus muebles, ¿no? Donde está muy cercana la atención. La atención es horizontal. La participación es muy activa del usuario. Y este centro de cuidado, este centro de salud mental, como vuelvo a repetir, está dentro de un territorio y va a atender redes. Es decir, no solamente va a trabajar como centro de salud mental que pertenece al MINSA, al contrario, también está la red de la comunidad, van a participar ahí los de la comisaría, los del centro educativo, los agentes comunitarios, los representantes de la comunidad, todos van a ir y van a apoyar lo que es su centro de salud mental comunitario. ¿Cómo? A través de reuniones y formación de asociaciones de familiares de los usuarios, de asociaciones de los mismos usuarios que participan en un centro de salud mental comunitario. Siempre van a estar en permanente evaluación y finalmente el objetivo es la recuperación, la rehabilitación y lo más importante, su inclusión social. Es decir, el usuario que ingresa tiene que ser nuevamente insertado a su grupo familiar, porque con ellos trabaja, y tiene que ser insertado a su grupo social. La atención comunitaria en salud mental, la cartera de servicio, primero van a hacer la detección precoz a través de la enfermera, porque aquí en salud mental comunitario, la enfermera, ¿qué hace? Hace una sesión de acogida. Siempre vamos a recordar, hemos dicho que cuando conversamos de lo que es prevención primaria, empezamos en las escuelas y cuando ya hay que intervenir, ingresamos a los establecimientos de primer nivel, puestos y centros, y trabajamos lo que es salud mental. Cuando hay riesgo, vamos a hacer una referencia. El Centro de Salud Mental Comunitario es un centro referencial. Para cada centro de salud mental comunitario van a apoyar o van a enviar usuarios que necesitan la participación del Centro de Salud Mental Comunitario con el equipo de profesionales, van a ser derivados de solamente de 4 o de 5 establecimientos del primer nivel, van a tener la oportunidad de poder hacer una referencia a los usuarios que los del primer nivel consideran que están en riesgo. Entonces, ellos hacen en su primera acogida que hace la enfermera, va a ser su detección y va a decir si amerita o no. Aparte de eso, va a llevar el usuario en una sesión integral donde va a ingresar a una consulta con el médico psiquiatra, el médico de medicina general, el médico de familia, la enfermera y la psicóloga, el psicólogo cognitivo-conductual. Es una especialidad. Luego, ¿qué más va a tener el usuario? Va a tener sus sesiones de psicoeducación. Cómo cuidarse ellos mismos. Cómo prevenir otros estados de enfermedad asociadas a lo que ellos tienen. Van a tener también en el centro de salud mental asesoramiento familiar. Le van a ir a hacer la visita domiciliaria. Van a tener asesoramiento grupal, o sea, sesiones y talleres grupales. Finalmente van a tener el soporte comunitario, es decir, van a tender redes para tratar, ubicar o
saber dónde se desenvuelve o se desarrolla como centro laboral, o si tiene o es estudiante como nivel estudiantil, pero ellos van a buscar el soporte comunitario para luego poder hacer su reinserción. Y luego van a hacer su seguimiento a través de visitas cada cierto tiempo. Cuando ingresan, no se quedan una vez o dos veces. Generalmente, con todas las atenciones que se da en la atención comunitaria en salud mental, generalmente un usuario termina todos los servicios y de todo lo que hacen desde la detección hasta la visita e inserción entre 3 o 4 meses. El trabajo en equipo es un trabajo personalizado y además tiene una continuidad en cuidados dentro de su territorio con el apoyo de la movilización comunitaria, es decir, todos participan para poder lograr nuevamente que se integre a su comunidad laboral o social. Entonces, por ello tenemos las redes de atención de salud mental. Les conversaba que en el año 2015 se inició con la inauguración de los primeros centros de salud mental comunitario, ¿no? Entonces, incluso ahora en salud mental, no solamente ya son los centros de salud mental comunitario, también hay hogares protegidos donde están los usuarios, por ejemplo, en los hogares protegidos, los usuarios que tienen algún trastorno de salud mental y que no tienen el soporte familiar, que no tienen la posibilidad de un cuidado dentro de su entorno familiar. Ellos, a través de una junta médica, van a ser ubicados en los hogares protegidos o residencias protegidas. Estos hogares o residencias protegidas, en cada hogar van a estar de 7 a 8 usuarios. Ellos están al cuidado igual de 8 técnicas en enfermería, un profesional de enfermería. Ellos sí están, es su casa, es su hogar. Por eso se llama hogares o residencias protegidas. Ellos participan o viven ahí y hacen actividades que, como cualquier otra familia, hacemos, pero no trabajan. Aunque último, ahí en uno de los hogares que conocemos, está saliendo una usuaria a trabajar. Pero lo más importante es que ellos hacen una vida familiar, es decir, con el acompañamiento de sus cuidadoras, hacen el aseo, preparan sus alimentos, algunos salen de paseos, hacen su itinerario diario. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van al médico si tienen otras complicaciones. Es una vida familiar, solo que esa vida familiar lo comparten con las acompañantes que son técnicos en enfermería, una enfermera y con otras usuarias. En el sector donde trabajamos hay 5 hogares protegidos, 4 de mujeres y 1 de varones. Y creo que a nivel de Lima es el único de varones. Igual, ellos viven allí porque no tienen un soporte familiar, es decir, no tienen que les acompañe, no tienen familia, pero hacen la vida familiar. Como toda familia, también tiene sus propias dificultades, por ejemplo, que se va la luz, no viene la luz, que hay que compartir el televisor, que hay que compartir tareas diarias, que hay que ser responsable de uno mismo,
cuidar su autocuidado, ellos mismos verificar qué medicamento les toca ingerir en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Entonces, es una vida familiar. Lo otro que dentro de la atención comunitaria, ahora está a partir del año pasado, del 2023, se ha implementado el equipo de calle. El equipo de calle es también un equipo multidisciplinario, donde está el psicólogo, la enfermera y el trabajador social. Claro que todos ellos, aparte de ser profesionales de la salud, han recibido o tienen su segunda especialidad, ¿no?, en lo que es salud mental. Entonces, ¿qué hacen los del equipo de calle? Ustedes habrán visto que hay lugares donde hay personas con problemas, algunas están muy deterioradas, están deambulando, otras están en un solo lugar, pero hay otros que son acumuladores y viven pues juntamente con muchos desechos, ¿no? Con los plásticos. Entonces, los profesionales del equipo de calle los intervienen. Primero ubican o se identifican, tratan de identificar quiénes son, porque como su misma hábitat de ellos, no tienen DNI, no cuentan con otros elementos que podemos decir su nombre y muchos de ellos no saben, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es eso, identificar quiénes son, atención médica y luego, si no hay familia, si no se puede ubicar al familiar, trata de presentar el caso para que pasen a un hogar protegido. Entonces, miren cómo ha ido cambiando desde el 2015 la atención en salud mental comunitaria. Antes decíamos la salud mental, hablar de salud mental, decíamos el psicólogo, ¿no? Antes decíamos, voy al psicólogo y ¿qué decíamos? No, yo no estoy, ¿no? No, salud mental es psicología, no. Ahora se ha cambiado también ese enfoque, ¿no? Salud mental lo hacemos todos. Incluso salud mental, ¿no? Cuando va a un establecimiento, sabemos que salud mental también lo realiza el personal que está en la vigilancia. ¿Cómo es el trato hacia los usuarios? Cuando sacan los tickets, ¿cómo es el trato? Salud mental es de todos. Y solo de que salud mental comunitario, según su territorialidad, debe tener por cada 100,000 pobladores, tiene que tener un centro de salud mental comunitario y por cada cantidad debe tener también sus hogares protegidos y debe tener su equipo de calle. Dice que del primer nivel voy a mi usuario, voy a tener la posibilidad de buscar una atención si es que amerita su riesgo de salud mental a un centro de salud mental comunitario. Además, si habíamos dicho, si no estoy contenta con la atención, yo puedo pedir a un centro especializado, que sería del centro de salud mental a un hospital y de un hospital a un instituto. Porque dentro de mi atención al usuario en salud mental comunitario, en mi centro de salud mental comunitario, tengo y debo buscar su rehabilitación psicosocial y tengo y debo buscar que el usuario sea insertado nuevamente a su centro laboral y a su familia y su comunidad. Entonces, no vamos a olvidarnos que el equipo de profesionales está acá, el médico psiquiatra, el médico de familia, los psicólogos, la enfermera, tecnólogo con especialización en terapia del lenguaje, en terapia ocupacional, el trabajador social, el técnico de enfermería y el personal administrativo. O sea, es
todo un equipo de profesionales que van a trabajar dentro de un centro de salud mental comunitario en bien del usuario que llega allí. Está un poquito la reforma de salud mental que empezó en el 2015 y que se estableció a partir del 2016 y que en el año 2017 se enmarca y se aprueba la norma técnica de salud mental en los centros de salud mental comunitario y que ahora tenemos ya normas, que tenemos guías y que estamos ahora a nivel de Lima con hogares protegidos, con centros de salud mental comunitario y último en el 2023 con el equipo de calle, todos velando por la salud del usuario. Entonces tenemos acá en las fotitos una evaluación integral en un centro de salud mental. Miren ustedes cómo es la evaluación integral. Y así es la atención también. Ya no estamos detrás del escritorio. Es horizontal nuestra atención. Ahora cuando vamos a un centro de salud mental comunitario, ya nos vamos a encontrar al médico con su chaqueta blanca. Ya están incluso, ¿cierto?, con su ropa de vestir o con su ropa de calle, como dicen, ¿no? Y vamos a ver la parte de, ya no es vertical, sino es horizontal. Estamos viendo en la fotito también lo que es el trabajo de ocupacional en la rehabilitación psicomotriz, en los hogares protegidos y en los centros de salud mental comunitario también se hace el trabajo con la familia. Ahí está una visita familiar integral del personal de salud a la casa de un usuario. Y tenemos la visita familiar integral del personal al domicilio en un ámbito rural. O sea, todo el equipo se desplaza porque todo el equipo tiene y da el soporte al usuario del centro. Tenemos las sesiones de entrenamiento en actividades de autocuidado con usuarios de discapacidad mental. Bien, muchas gracias, creo que hasta ahí estamos, ¿no? No sé si ha quedado preguntas. Sí, licenciada, todo claro. Más bien, licenciada, me gustaría que nos explique un poquito esta nueva puerta que se da para los colegas, ¿no? Para los licenciados en enfermería, ¿no? Este campo más que se abre con esto de la salud mental, ¿no? Un poquito más sobre eso. Bien, sí, miren, lo que son licenciadas en enfermería, ¿cierto? Desde su formación llevan salud mental y creo que es lo que están en este grupo ocupacional, son los que más se han desenvuelto y se han esmerado en hacer mucho más su preparación individual y profesional en lo que es salud mental. Ahora, desde su intervención, por ejemplo, en un centro de salud mental comunitario, ellos hacen la primera acogida, es decir, cuando llega el usuario con su referencia, nosotros en salud lo llamamos referencia, o sea, un centro de salud de primer nivel, un puesto de salud o un centro de salud, van a hacer una hoja de referencia. Esta hoja de referencia generalmente está en resumen todo lo que se encuentra dentro del riesgo del usuario. Entonces, van portando su referencia hacia el centro de salud mental comunitario. Y es ahí donde la enfermera o el enfermero que está en lo que es sección acogida, son ellos los primeros que van a decir al usuario o al profesional que ha hecho la referencia si estuvo o no acertada su referencia.
si el diagnóstico con el cual ha sido derivado este usuario es lo adecuado. Miren ustedes cuánta capacidad y cuánta preparación debe tener la enfermera, el enfermero, el licenciado de enfermería en esta acogida, como para decir al profesional que ha derivado, ya sea médico o psicólogo, sí, usted tuvo razón y el usuario amerita que sea atendido por un médico de familia o por un médico psiquiatra o por un psicólogo cognitivo-conductual. Entonces son los licenciados en enfermería los que finalmente van a decir, sí, el usuario amerita la atención aquí. Y en oportunidades dicen, no amerita, porque no encontré lo que ustedes o los del primer nivel han enviado o han solicitado considerando tales o cuales síntomas. No encontré. Es la atención para el primer nivel. Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidades y competencias del licenciado en enfermería, son de muy buena preparación y ameritan, sí, mi respeto, siempre he considerado que el licenciado en enfermería amerita mi respeto, porque son ellos que con su formación son capaces y están en la, como digo, en la capacidad de poder decir si amerita la atención y no amerita la atención. ¿Qué más hace el licenciado en enfermería? Brinda lo que son las sesiones del autocuidado. No solamente una vez, dice que en el Centro de Salud Mental Comunitario, para que un usuario que ingresa, nosotros digamos que está concluido en su paquete de atención, aparte de la acogida, tiene que tener 2 o 3 sesiones de autocuidado que lo hace el licenciado en enfermería. ¿Qué más hace el licenciado en enfermería? Hace la consejería y el cuidado de la medicación. Es decir, aparte de que el médico tratante da la receta, el químico farmacéutico le orienta, enfermería tiene la posibilidad cada vez que el usuario viene a hacer nuevamente su consejería farmacológica, revisar si tiene o no tiene algunas complicaciones los medicamentos que está haciendo o que está llevando el usuario. Entonces, dentro de lo que es la atención en salud mental, las funciones que desempeña el licenciado en enfermería es muy importante. Por eso, siempre estamos recalcando que ellos sí tienen muchísimas potencialidades desde su formación para ser parte del equipo de salud mental. No sé si hay algún otro comentario. Sí, a ver a los participantes, por favor, si hubiese alguna pregunta adicional al respecto. Bien, creo que todo está bastante claro, preciso. Bien, vamos entonces a dar por concluido el día de hoy la capacitación. A todos los participantes a la capacitación, el Centro de Altos Estudios CAER les agradece su participación para el día de hoy, porque mañana todavía continuamos sobre el tema salud mental y la atención comunitaria, ¿no? Un tema muy importante que para nuestros tiempos tiene mucho que ver con nuestra realidad después de tantas situaciones que hemos pasado, incluido la pandemia. Creo que eso es un tema bastante relevante, importante, y hay que tomarlo en bastante consideración, sobre todo nosotros que somos eh, eh, profesionales de la salud. Bien, entonces queremos agradecer a la licenciada Amalia Valeriano Arteaga por su disertación, por su exposición esta noche. Así es que, doctora,
Licenciada, mil gracias por su participación y a todos los concurrentes y todos los participantes también de la misma manera. Y quedan invitados para el día de mañana nuevamente para continuar a la misma hora con el curso de capacitación, siguiendo con los temas que vienen. Así es que entonces tengan todos ustedes buenas noches, licenciada. Nuevamente reiterarle mi agradecimiento por su participación en este interesante evento en capacitación virtual y a todos también los que han estado presentes esta noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. A ustedes, muchísimas gracias. Estimados, agradeceré que se registren en el link que se les envió al grupo. Por favor, poner sus nombres completos, tales cuales su DNI, para que sea el correcto llenado para sus certificados. Gracias. El día de mañana a las 8. El día de mañana igual continuamos con la segunda parte a las 8 de la noche. Igual se les llenará el link al grupo. Gracias.